Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast, El Tabernáculo. Hoy estamos aquí muy emocionados porque tenemos una súper invitada de lujo. El mundo la ha reconocido como una reina de belleza, como Miss Venezuela, Miss Universo, empresaria. Pero dice la palabra, y esta es la parte donde nos sentimos muy esperanzados, en Gálatas capítulo 3:28, que ya no existe el griego, ya no existe judío, ya no existe ni esclavo, ni persona libre, no existe ni siquiera hombre ni mujer. Por cuanto hemos sido bautizados por nuestro Señor Jesucristo, ahora todos pertenecemos a su reino. Amén. Así que hoy le damos la gran bienvenida a nuestra hermana en la fe. Amén. Y coheredera con Cristo, Estefanía Fernández. Así que belleza, gracias. Especial. Amén. Contentos de tenerte. Hija de Dios, creo que es el título más lindo que he recibido. Gracias por esa introducción tan bonita, gracias por la invitación y por darme la oportunidad de contar mi testimonio en este espacio. Bueno, estamos súper contentos de tenerte con eso. Sí, especialmente nosotros cuando te escribimos tenemos un pequeño testimonio sobre eso. Sí. Porque el día que nos respondiste, nosotros tuvimos un día durísimo de grabación. Sí. Estábamos grabando un episodio que se llama Los Milagros. Y ese día hubo aquí una guerra espiritual fuerte. Se nos dañó el sonido, se nos dañó la cámara. Y realmente nos sentamos y nos planteamos, o sea, Señor, ¿qué quieres de nosotros? Porque estamos agotados, nos estábamos cuestionando. Empezamos a grabar una y otra vez. Empezamos a grabar a la 1 del mediodía, a la 1 de la tarde y terminamos a las 7 de la noche. Pero justo a las 7:30 tú nos respondiste el mensaje. Amén. Y para nosotros fue como que, wow, Señor, o sea, vamos a seguir haciendo esto. Y nos encanta porque el Señor, sabemos que fue el Señor que te puso ese querer como el hacer en ese momento, en el lugar donde tú estabas, me imagino que en tu hogar. Y para nosotros fue súper importante ese momento. Sí. No porque te esté poniendo como que wow, porque entendemos que es el Señor que puso eso en tu corazón. Y para nosotros sí fue wow, o sea, en nuestro corazón. Entonces, bienvenida, gracias por estar aquí. Ustedes, amén, qué testimonio tan hermoso. Sí. La verdad que para que yo vea un mensaje y en redes sociales, en Instagram, con el tiempo que tengo con 2 chiquitines y ahora con 2 perritos, es difícil, así que como tú dices, eso fue Dios que puso el mensaje en el momento indicado y que tuve la oportunidad de verlo, leerlo y responderles. Así que bueno, Dios trabaja de maneras maravillosas. Así que sobrenaturales. Estoy segura que si lo hizo es para que sigan con fuerza grabando. Muchísimas gracias por el apoyo. Y haciendo todo lo que Él tenga planteado para ustedes. Amén. Sí. Bueno, si quieres puedes comenzar a contarnos quién es Estefanía Fernández. Bueno, yo soy venezolana, soy de la ciudad de Mérida, Cochita. Nací en la ciudad de Mérida. Me crié mitad de mi vida en Barinas y la otra mitad en Mérida. Y bueno, siempre como con un sueño y un anhelo en mi corazón, y creo que ese sueño también lo alimentó mi madre, que era como ser reina de belleza, ¿no? En ese momento, cuando estaba muy, muy chiquita. Y bueno, gracias a ella fue que yo empecé esos caminos, ¿no? Empecé con los reinados y bueno, poco a poco fui escalando. Fui con un concurso muy chiquitico de mi ciudad y luego como que me gustó bastante y fui escalando y llegué después a otra ciudad, a San Cristóbal, y después de ahí a Caracas. Y siempre le decía a Dios, guíame, si esto es para mí, bueno, que todo fluya y que se vaya dando. Y así fue, todo fue fluyendo, se fue dando. Cuando llego a Miss Venezuela, pues llegué al Miss Venezuela y quedé como Miss Venezuela. Fue bastante sorprendente para mí porque yo tenía apenas 18 añitos para ese momento. Era una niña, era muy chiquita, no sabía la magnitud ni la responsabilidad tan grande a la que me estaba enfrentando. Y tiempo después, que me dicen, no, tienes que ir al Miss Universo, y estaba Dayana Mendoza, y dije, la responsabilidad es más grande porque, bueno, primera vez en la historia que, en dado caso, pues se repetiría la corona para mi país. Y en todo este caminar, si bien yo estaba cumpliendo un sueño que tenía desde niña y que yo creo que la mayoría de las niñas venezolanas quizás tenemos como que esa inquietud en nuestro corazón, había algo que faltaba, había simplemente un vacío muy profundo en mí. Yo sentía que ganaba títulos, ganaba fama, ganaba reconocimiento, ganaba el éxito. Yo decía, bueno, esto siempre ha sido mi sueño, pero ¿por qué hay un vacío en mí? Porque hay algo en mí que pues simplemente
no me estoy reconociendo, no me estoy sintiendo como tan identificada, ¿no? Y yo recuerdo que ya siendo Miss Universo, una vez en el apartamento en Nueva York, estando bien sola, dije, Señor, esto es todo. No puedo creer que esto sea todo. ¿Por qué siento este vacío tan grande? Para los ojos del mundo lo tengo todo. Tengo la vida perfecta. Tengo el reconocimiento, el triunfo, quizás el dinero. Lo tengo todo, pero ¿por qué yo siento este vacío tan grande en mi corazón? Me siento sola. Yo miro a los lados, me siento sola. No siento esta compañía. Y yo creo que ahí empezó toda mi búsqueda, porque era un diálogo muy interno. Y aunque las personas que estaban a mi alrededor conocían de mi fe, de mi caminar, porque mi mamá pues también me inculcó fe desde muy chiquita y estudié en colegios también en ese momento muy religiosos, había algo en mí que yo siempre decía, tiene que existir algo más. Siempre fui la niña curiosa, siempre fui la niña que preguntaba de más, que me acercaba y me decían, Estefanía, bueno, porque es así. Y yo decía, no, es que yo no quiero seguir nada por tradición. Yo quiero entender el porqué. Siempre fui muy curiosa, siempre. Y yo creo que ahí empieza todo este caminar, ¿no? Y siento que Dios me dio la oportunidad de convertirme en Miss Universo también. Ya hoy en día lo entiendo, es que para darle todo el honor y toda la honra a Él. Él lo hizo todo posible para Él. Y en esa oportunidad me dio la oportunidad de viajar por todo el mundo, sentarme con personas de todo tipo de religión, de todo tipo de creencias, escucharlas, entenderlas, abrirme a entender por qué tú crees en esto, por qué tú crees en lo otro. Y siempre tenía ese momento de intimidad con Dios cuando llegaba a mi habitación del hotel o estaba en el avión. Decía, Señor, gracias por mostrarme todo. Tú me estás mostrando todo, pero sé tú siempre la guía, sé tú el que me confirmes. ¿Por qué camino debo andar? ¿Dónde debo pisar? ¿Y por qué debo pisar? ¿Y qué debo adaptar a mí, no? Y no sé por qué llegó un momento de mi vida, es que esto es larguísimo, mi testimonio es de búsqueda constante. Todo el mundo cree que es como que, oye, de 0 a 100, y no fue así. Mi búsqueda empezó desde los 17, 18 años a hacerme las preguntas, y ahorita tengo 34, y ahorita es que llegué al punto donde siento la paz, la tranquilidad, la compañía, la misericordia, el amor de Dios. Pero ¿cuánto pasé, no? ¿Por cuánto cosas no hice y traté de practicar para lograr conseguir esto que solo lo da Dios? ¿Y qué hice en ese caminar que quizás no me siento tan orgullosa de haber pasado por esas situaciones? Hice prácticas que yo hoy en día entiendo que no son agradables al Señor. Me refugiaba en prácticas de yoga, me refugiaba en prácticas de meditación, quizás hacía cristales, trataba de buscar cosas como para que me diera la paz y la tranquilidad, pero cuando lo dejaba de hacer, pues venían como que todas esas voces a mí. No sentía la paz, sentía mucha depresión, y llegó un momento en mi vida donde simplemente caí en una depresión terrible. O sea, terrible, que no quería ni levantarme de mi cama, lloraba todos los días. Las personas que más me querían me decían, ¿pero qué es lo que pasa? Empecé a asistir a una terapia psicológica, porque dije, necesito buscar ayuda, ya nada de lo que estoy haciendo me funciona. Cuando me hablaban de la Biblia, tenía un sentimiento en mí que la rechazaba. Y yo decía, ¿pero por qué? Si yo quiero saber más de Dios, ¿por qué siento este rechazo? ¿Pero por qué estoy sintiendo esto? Pero muchas personas me decían por las redes sociales, lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia. Yo sé que Dios utiliza a muchas personas para, obviamente, buscar la forma de, bueno, ¿cómo la ayudo? ¿No? Y yo decía, ¿por qué tengo este rechazo? ¿No? Y dije, bueno, voy a hacer mi terapia psicológica. Hice mi terapia y me di cuenta que yo estaba dependiendo de una persona. Cuando yo no veía a mi terapeuta, otra vez todo se derrumbaba. Y yo decía, Señor, yo no puedo depender de una persona. Yo necesito sentir la paz que tú das, que todo el mundo habla, cómo es, cuál es el camino, ¿no? Y justamente en esas oraciones que yo hacía, que el Señor las escucha absolutamente todas, y Él va obrando a su tiempo y transformándonos a su tiempo, me llaman de la Embajada de Israel y me dicen, Estefanía, ¿te quieres ir a un viaje a Israel?
Y yo dije, esto no es casualidad. Yo dije, Señor, esto no es demasiado casualidad. específico. Es muy específico. Ya me has mostrado culturas y tradiciones y religiones de otras personas, pero ahora Israel, o sea, esto no es tanta casualidad. Y ese viaje a Israel, dije, Señor, me monté en mi avión, hice una oración, estoy dispuesta a recibirte, a entenderte, a abrir mis ojos, toma el control completo y absoluto de mi vida, de mi carrera, lo que tú quieras hacer, yo estoy dispuesta a escuchar. Y en ese viaje todo el mundo me veía muy callada. Y yo bueno, tuve la oportunidad de estar en el mar de Galilea y me senté por ahí, una foto mía, me senté en una roca por allá lejos. Espectacular. Y qué se siente, orando. o sea, tú que estuviste en Israel, como cuando tú llegas a los lugares, como que, ¿qué se siente? Porque, por ejemplo, mi esposo y yo estuvimos en el muro de Berlín y yo siempre cuento que cuando yo llegué a ese lugar se siente una energía demasiado fuerte. Pero yo pienso que es por todas las cosas que sucedieron ahí y yo imaginándome todo lo que pasó en Israel, siendo Israel donde nació Jesús, donde caminó Jesús, todos sus discípulos, eso debe ser, no sé, otra cosa demasiado sorprendente. Porque, bueno, también para el momento, yo digo, Dios mío, que Dios hace todo tan perfecto. Yo estaba con una pareja que era judía. Entonces yo estaba como en el caminar de, bueno, ¿cómo es el Viejo Testamento? Déjame leerme el Viejo Testamento. Y estaba el Muro de los Lamentos, y fue el Muro de los Lamentos. Y todo, y yo decía, no, Señor, yo no voy a cambiar por nadie, por ningún hombre, ni porque alguien venga y me diga, Estefanía, es que esta es la verdad, yo necesito que tú me lo confirmes, Señor. Exacto. Que tú me confirmes que este es el camino. Yo no voy a cambiar mi pensar por nadie. Y todo el mundo me decía, eso va a ser imposible, que te confirme el Señor. Y yo sé que Él me va a hablar en algún momento, por un sueño o algo, Él me va a hablar. Y cuando llegué, bueno, la primera visita fue al Muro de los Lamentos. Y ves a todo el mundo arrodillado, orando, tocando el Muro de los Lamentos y te conmueve muchísimo. Entonces, también el ver allí todas las religiones, ¿no? Ver la mezquita de lejos, pero entonces al lado está toda la parte del cristianismo, allí está la piedra. La sinagoga por otro lado. Entonces era como que, wow, mi cabeza era recibiendo todo, yo decía, esto es realmente increíble. Ya cuando pisé el mar de Galilea, para mí eso fue transformador. Eso fue como, dije, Señor, wow, yo no sé qué estoy sintiendo acá, pero sigue tú renovándome. Esto es algo que no puedo ni explicar ni ponerlo en palabras. Llego yo de ese viaje y mi cambio fue radical. O sea, yo dije, necesito cambiar esto en mi vida, esto en mi vida, esto en mi vida, esto en mi vida. Y dejé de visitar a la psicóloga no por el tema médico, sino porque esa persona en específico me llevaba a hacer prácticas como, ok, vamos a hacer los cuarzos, que venga el chamán y te ponga agua fría en la cabeza para que te limpie, cosas de ese tipo, que después cuando yo empecé a agarrar la Biblia y la palabra de Dios, ahí está clarito. Sí. Está clarito que esas prácticas no son buenas ni agradables ante los ojos de Dios. Y ahí fue como que, wow, empecé a pedir perdón por mis pecados, porque desconocía, a pesar de que mi fe estaba fundada también en Cristo, porque mi mamá me llevó a esos caminos. Nunca tuve como que esa hambre o ese deseo de tocar la palabra de Dios. Y decía, Señor, ahí está, porque yo no lo había visto, no lo había leído, porque no me había adueñado de tu palabra. Y empecé a pedir revelación. Le dije, Señor, yo sé que siempre he tenido una Biblia en mi casa y quizás abierta en un salmo, y quizás he vivido bajo tradición de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo debo vestir, cómo no debo vestir. Pero yo no quiero vivir bajo tradición, sino bajo tu palabra. Enséñame y dame la revelación, porque yo sé que leer tu palabra no es sencillo. Y no a todo el mundo pues se le cae esa venda espiritual para poder tener la revelación de la palabra. Y cuando yo empecé a tomar la Biblia y empecé a leer, y era que todo lo entendía y fluía, yo decía, gloria a Dios, que estoy entendiendo, y es profunda, porque la Biblia es súper profunda, y llevarán años, y llevaré años, y seguiré aprendiendo. Pero ese fue el momento cumbre. Y bueno, yo también, mi esposo es cristiano,
y también él fue muy respetuoso. Mi suegra también me hablaba mucho de Dios, de que quedé embarazada de mi primer bebé, oraban mucho por mi bebé. Yo siempre estaba muy abierta, y también eso fue un punto como detonante en mi primer embarazo. Yo decidí alejarme de mi mundo del espectáculo y sentí que el Señor me inquietó y me dijo, vívelo para ti, vive esta bendición para ti. Y desde ahí yo empecé a leer más la palabra de Dios, empecé a alejarme más del mundo del espectáculo, y fue un embarazo que con altas y bajas, porque fue un embarazo de alto riesgo. Mi bebé nació con reflujo, o sea, fue muchas cosas que me pasaron en el camino que me llevaron a acercarme más y más y más al Señor. Y no fue hasta hace 3 años que acepté al Señor Jesucristo como mi único Salvador, y este año el Señor me lo confirmó, y fue tan increíble que mi esposo, siendo cristiano, me dijo, oye, no tienes que ir de 0 a 100, ¿ok? Y yo le dije, no, el Señor me lo confirmó, me dijo claramente que bastara, o sea, que ya no fuera más tibia. Me dijo, basta de ser tibia, o eres fría o eres caliente, porque leía la palabra de Dios, empecé a tener la revelación, todo, pero igual estaba haciendo cosas del mundo, ¿entiendes? Quizás no esas prácticas que ya conocía que no eran agradables, pero hacía prácticas del mundo, quizás escuchando música secular, haciendo cosas que yo sé que no nos acercan a Dios, no nos alimentan nuestro espíritu. Y dije, wow, no, esto no. Y empecé a decirle, Señor, muéstrame cosas de mi hogar que tú sientes que debo sacar, cosas de mi vida que tú sientes que yo debo limpiar, cosas que no te den todo el honor y toda la honra a ti. Y después de ese llamado, obviamente me ha dicho el Señor, comparte mi palabra, y he sentido miedo, y hasta que entendí que el miedo no viene de Dios, que tampoco va por ahí, y poco a poco siento que he crecido espiritualmente, que Dios me está dando la guía y la dirección. Siempre le digo, Señor, a tus tiempos, de la manera que tú me quieras moldear está bien, llena esta vasija, empiézame a limpiar. Y así ha sido mi testimonio. Yo creo que mi testimonio empieza desde muy chiquita, y pasaron muchos episodios en mi vida que me llevaron a acercarme más y más al Señor. Qué bello. Toma básicamente un encuentro con Jesús. Sí. Dijiste algo muy, muy importante, y lo podemos ver en la palabra con el apóstol Pablo. El muchacho dice que a mí me encanta mucho el apóstol Pablo, porque hablo mucho de él. Bueno, escribió mucho del Nuevo Testamento. Sí. Pero podemos ver cuando él iba camino a Damasco, que iba con una misión de perseguir y encarcelar a los cristianos y matarlos también. Y lo que tomó fue un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y él sí fue completamente también de 0 a 100. Pasó de perseguir a los cristianos a después ser perseguido por causa del Evangelio, por causa de la predicación de Cristo. Y podemos ver cómo hoy nosotros somos un resultado de esa predicación, de esa persona que abrió su boca, sin importar, el Señor se lo dijo, me es necesario que él vea lo que tiene que sufrir por causa de mi evangelio. Sí. Y literalmente así fue. Podemos ver que él sufrió a causa del evangelio, y nosotros somos resultados de esa predicación, de ese amor que el Señor le dio a Pablo, para nosotros también los gentiles, digamos, poder recibir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así. Estefanía, yo quería tocar el tema de tu bautizo, porque yo lo vi por las redes sociales, y me parece que fue bien particular, pero algo que me llama la atención es que la persona que te bautiza es Dayana Mendoza, que fue con la persona que tú hiciste el back-to-back en el Miss Universo. Y ahí es cuando tú te das cuenta que los planes de Dios son perfectos y que nada es casualidad de por qué pasan las cosas en la vida. Y a pesar de que públicamente Dayana Mendoza dijo que era cristiana, y luego, como sacando en cuenta el back-to-back, luego salió públicamente que tú también eras cristiana, que le habías dado tu vida a Cristo. Amén. A mí me gustó ese momento porque me pareció especial en que Dayana te haya bautizado, y ahorita que tú dices que como que algo hizo clip en ti y fuiste de 0 a 100, como que ¿qué fue lo que te hizo tomar esa decisión de ese día de decir, mira, sí, voy a bautizarme? Sabes que Dayana, creo que desde que Dios nos puso, nos conocimos desde la carrera como Miss Venezuela y Miss Universo, yo siempre le he tenido un cariño y una admiración a ella impresionante. Siempre la he sentido como una hermana, pero ahora sí realmente es mi hermana en Cristo, ¿no? Y
ella justamente vino para Orlando, vino a evangelizar, y yo fui, le dije, oye, yo voy a ir a tu presentación, yo quiero escuchar la palabra de Dios. Y nos encontramos y le dije, bueno, vamos a mi casa para que conozcas a mis niños, y hablamos muchísimo, fue una conversación realmente muy linda. Y le dije, oye, Daya, yo estoy lista para bautizarme. Le conté todo mi testimonio y me dijo, gloria a Dios, qué alegría. Ella se puso súper feliz. Me dijo, wow, Estefanía, eso va a ser un paso bien grande, estoy muy feliz por ti. Pero hasta allí quedó la conversación, y le dije, bueno, si podemos seguir conectándonos para orar. Ella me dijo, claro que sí, vamos a orar. Y todas las semanas nos conectábamos para orar. Y ella, bueno, ella asiste, tiene su congregación en New Jersey, y le dije, oye, me encantaría ir para New Jersey a asistir a tu congregación, iban a hacer guerra espiritual, y dije, me encantaría ir. Me dijo, ven acá, te quedas conmigo en mi casa. De verdad que fue muy lindo. Y cuando llegué a su casa, le dije, bueno, ya estoy como preparándome para hacer mi bautismo, todo. Me dice, ¿estás lista? Y yo, sí, estoy súper lista, la verdad. No, ya siento que el llamado y ya no puedo esperar. Yo estaba esperando el llamado de Dios hace 3 años, acepté a Jesús, pero no he hecho mi bautismo, ¿no? Y me dijo, bueno, ¿lo quieres hacer aquí? ¿Qué impide el agua? Y, ¿en serio? Le digo. Y me dice, sí, ¿lo quieres hacer aquí? Lo hacemos, ya. Y yo, claro. O sea, la gente imaginaría que fue algo como planificado, que lo hicimos con una intención. Y no, Dios lo puso en su corazón y mi corazón, y se dio de una manera súper natural. Y fue maravilloso. Yo dije, Dios, tú haces todo tan perfecto, pero tan perfecto. Y fue unos días muy, muy lindos, que nos tocó mucho el alma, y siento que fue algo que eso sí nos marcó a ambas. Me encanta porque nosotros hablamos sobre el bautismo, y mi esposo siempre dice algo que es como que muero para el mundo y vivo para Cristo. Y me encanta porque básicamente ustedes dos, reinas de belleza, preciosas por dentro y por fuera, deciden dar este paso, y que se haga simbólicamente lo mismo, o sea, una tras otra va y te bautiza en el nombre de Jesús, y tú eres una persona nueva. Eso para mí también fue wow, qué brutal. Nosotros como cristianos, nuestro deber es celebrar, pues, claro, obviamente estas victorias celestiales. Pero yo también tengo una pregunta que yo digo, wow, si a nosotros que no somos figura pública nos da un temor horrible lo que la gente pueda pensar de nosotros muchas veces cuando no tenemos claro el propósito perfecto, porque cuando ya lo tienes claro no te importa, con temor tú vas. Pero al principio de nuestro caminar con Cristo somos unos bebés. O sea, básicamente tenemos que empezar a gatear, a caminar, luego comer sólido, luego comer más duro. Pero cuando ya estamos estables como cristianos y ya el Señor empieza a demandarnos cosas, ustedes como reina de belleza, en este caso tú que eres la que estás acá con nosotros, ¿pensaste en algún momento todo lo que tengo que dejar, Señor? O pensaste también qué van a decir de mí? Todas estas cosas o prejuicios que el enemigo muchas veces usa en nuestra mente para frenarnos el propósito. ¿Cómo tú puedes decir, no, yo identifico esto de esta manera, y mis redes sociales o mi empresa o todo lo que el Señor me ha dado, lo pongo en las manos de Cristo? ¿Cómo tú eres de valiente, o cuál es el momento que tú identificas, ya voy a esto, a lo que el Señor me está llamando? Yo creo que apenas sentí su voz y su llamado, dije, ya, tengo que ser obediente. Y tengo que ser obediente, y yo sé lo que viene. Y no me importa, porque entendí que yo no vivo para el mundo. Y yo tengo que vivir para Dios, para agradar a Dios y para ser obediente a Dios. Y mucho de la depresión y de la angustia que yo tenía era porque yo necesitaba llenar y suplir las necesidades de los demás. Y estar a la altura para los demás. Que siempre es la pregunta, ¿qué van a decir de mí si yo hago esto? ¿Qué van a decir de mí si me ven así? ¿Qué van a decir de mí si no luzco de tal forma después del embarazo? Siempre había una etiqueta y una preocupación y una angustia en mí para aparentar estar bien o perfecta para el mundo. Y cuando yo empecé a leer la palabra de Dios, y Dios
me dijo, tienes que ser obediente y este es el camino que tú... Yo dije, esto es libertad. Dios me está dando tranquilidad, paz, compañía, amor, misericordia. Amén. Tengo que ser obediente. Él me lo está dando todo. A mí no me debe importar lo que digan los demás de mí. A mí me debe importar qué dice el Padre de mí. Porque cuando tengas encuentro con Él, Él me va a decir, ¿qué dejaste, hija mía, de hacer por mí? Sí. Y ahí es donde yo quiero entender qué le voy a responder. Señor, dejé de hacer esto por ti. O hice esto por ti. Y ahí fue cuando me hizo clic todo a mí. Y ahora no me importa. Yo antes veía un comentario malo y yo sufría y trataba de contactar a esa persona para, oye, ¿por qué dices eso? ¿Sabes? ¿De dónde sacas eso? ¿De dónde lo sacas? Y me importaba demasiado. Y me afectaba demasiado. Hasta que entendí yo, ay, ¿por qué me importa tanto eso? ¿Y por qué no le puedo dar todo el honor y toda la honra a Dios? Y poner primero a Dios y entender qué es lo que quiere Dios de mí. ¿Cómo me quiere usar a mí? Y allí todo cambió. Ahora cada vez que yo siento como que, Señor, muéstrame el camino, porque obviamente la gente tiene una referencia, como tú dices, de nosotras, o en mi caso, de reina de belleza. Sí, tiene un estándar bien alto De todo lo que tenemos. ustedes tienen que cumplir y ser siempre iguales, como que sí, el tiempo no pasa, o tu temporada no cambia, o sea, porque no vas a ser la Miss Universo, la Miss Venezuela todo el tiempo para el resto de tu vida. Exactamente. Fue una parte de tu vida. Fue una parte de mi vida. Y que ahora reconozcas que este tiempo es más importante que todo aquello que viví, que igualito es gracias, Señor, porque te dio una plataforma. Total. Que súper importante porque eres una voz. Pude ver en tus redes sociales que hace un tiempo compartiste un video hablando sobre tu testimonio, en que tú te sentías un poquito insegura al momento de compartir la palabra. Y recuerdo que tú poco a poco empezaste a subir videos y tú leías un versículo y ya. Exacto. Pero, o sea, cuando yo te vi haciendo eso, yo dije, qué valiente es Estefanía. Porque eso no es así de fácil. O sea, No. Por más que tú tengas experiencia y todos esos años de exposición pública y todo eso, uno pensaría como que, ay, bueno, eso es hablar algo y ya, porque no tienes como que ese miedo escénico ni nada. Pero la gente no sabe que compartir la palabra es demasiado importante. O sea, es como una responsabilidad lo que tú estás diciendo. Y aparte lo que tú dijiste hace rato, el tema de la revelación de la palabra, que tenemos que ser como bien cuidadosos al momento de hablar, porque sí, es una responsabilidad hacia las otras personas que están escuchando y que quizás están en esa búsqueda también o buscando esa confirmación en que, mira, sí, tengo que darle mi vida a Cristo. Pero me pareció demasiado valiente de tu parte que compartieras justo ese video hablando tal cual. Mira, sí, a mí me dio miedo y yo leí este versículo que somos como niños y que poco a poco vamos madurando, pero es como demasiado importante el querer como el hacer y el querer tener una relación constante con él. Mira, yo creo que lo importante allí es no sentir miedo, porque sí sentí duda en el momento de, ok, yo sé que hay muchas personas que han estudiado la Biblia mucho más que yo, quizás saben más que yo, pero estoy sintiendo esta revelación a través del Espíritu Santo de que Dios me está haciendo el llamado a que tengo que compartir su palabra. Y ojo, no es como... Dios no nos obliga para nada. Es cuando yo estoy en mi comunión con Él, en mi oración con Él, mi intimidad con Él, que hay versículos que el Señor me muestra como que compártelo, da a conocer esto, porque obviamente el crecimiento espiritual es diario, el sumergirnos en la palabra es diario, eso es lo que nos va a dar la madurez y el crecimiento. Entonces también existe este tema de que muchas personas creen que te sabes todo. Y no es así. Y entonces muchas se limitan. Y dicen, no, es que no quiero hablar por miedo. Y entonces no somos obedientes al Señor. Entonces ahí estamos como que poniendo nosotros nuestra propia piedra, ¿no? Y no dándole la libertad al Espíritu Santo que se mueva en nosotros y poder compartir y llevar el mensaje. Ojo, yo tengo mensajes que he grabado y no he sacado, donde a veces estos días estaba haciendo algo y Dios puso algo en mi corazón impresionante, o sea, sentí la necesidad, prendí la cámara, empecé a hablar con la palabra de Dios y me vino a mí la revelación.
Y fui un poco fuerte. Cuando vi el video, yo dije, oh, wow, estoy siendo un poco fuerte con lo que estoy diciendo. Y dije, pero es que esa no soy, ese es el Espíritu Santo que me está dando la guía para dar esta palabra. Y es la revelación, no solo la palabra de Dios, es la revelación. Entonces, donde tú dices, no, tienes que tener cuidado porque hay otros que están empezando el camino y que se pueden sentir un poco asustados. Y dije, bueno, Señor, cuando tú quieras que yo suba este video, dime. Ahí la tengo. Porque como también dice mi hermana Dayana, el evangelio a veces ofende. Sí. Ofende. Muchas veces. Cuando lo escuchan, se sienten ofendidos. Y yo lo que digo es la palabra de Dios. No me vean a mí, no vean este caparazón. Yo soy una sierva de Dios que estoy compartiendo sus enseñanzas. No es lo que dice Estefanía. Dios nos lo está dejando allí. Y te lo estoy diciendo tal cual. Ni siquiera te estoy dando la revelación que el Espíritu Santo me está dando a mí. Entonces, si sientes que algo te mueve, entonces hay algo que esa persona tiene que buscar en su vida espiritual y de conexión con Dios para entender por qué me molesta esto que me están diciendo. Entonces es allí donde he tratado en mi crecimiento, porque yo me siento todavía una bebé, yo estoy en mi etapa de niñez espiritual y justamente en mi congregación la semana pasada el pastor hablaba de esto, dice, la cuestión no es quedarnos en ser niños, sino ir creciendo, ir madurando, en ser preadolescentes, adolescentes y ser adultos en la palabra. Y la única forma de conseguirlo es sumergirnos diariamente en la palabra de Dios. No es conformarnos en solo voy a asistir a la congregación los domingos o voy a leer el versículo del día. Es ser más obedientes y pasar más tiempo con el Señor si queremos pues crecer espiritualmente. Sí. El apóstol Pablo dijo algo también muy importante. Él dijo, me es de suma necesidad, dice. O sea, si no comparto este evangelio, me muero espiritualmente, se muere mi corazón, se muere mi vida completamente, porque necesito hacerlo. Si no comparto el evangelio a otras personas, entonces, ¿cuál es mi propósito? Y eso es lo que nosotros sentimos hoy en día, de que es la única manera que podemos servirle a nuestro Dios. Como si sabemos de dónde nos sacó Dios, sabemos cómo fue nuestra vida, y nosotros podemos ver que la palabra habla acerca de qué es lo que transgrede la ley de Dios. Podemos ver los mandamientos: ama a tu prójimo como a ti mismo, ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y decimos, sí, pero yo nunca he matado a nadie, yo nunca he robado a nadie, yo nunca le he codiciado a la mujer a otra persona. Te podría hacer la pregunta, ¿has dicho una mentira? Y esa es la que todo el mundo falla, porque todos hemos dicho alguna vez una mentira. Por lo tanto, hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Así es. Y necesitábamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo para poder ser limpiados. Y hoy en día poder estar aquí haciendo lo que estamos haciendo. Por lo tanto, saber ese precio tan grande que pagó nuestro Señor resulta para nosotros algo de suma necesidad el poder compartir este evangelio. Y podemos ver esa pasión también en ti y nos encanta poder escuchar tu testimonio y escuchar cómo estás buscando fervientemente lo que dice el Señor en su palabra. Eso era una de las cosas que yo quería como preguntarte. Te hemos escuchado en otras entrevistas hablando, o te han preguntado acerca de qué libros recomiendas, que si recomiendas solo leer la Biblia, y te he escuchado decir la Biblia. Entonces puedes abordar un poquito en eso. La Biblia, porque, oye, es que uno se puede perder muy fácil. Sí. Yo me perdí y estuve perdida en ese camino. Entonces yo buscaba maestros de otras prácticas para tratar de encontrar tranquilidad espiritual. Y, ahí estás. Tienes que tener ojo, porque ¿qué es tranquilidad espiritual y qué es la espiritualidad para ese maestro que te está hablando, ¿no? Entonces ahí estás abriendo una puerta en el campo espiritual que quizás no quieres abrir en tu vida y que después vas a tener que limpiar y batallar con esa puerta espiritual. Entonces, claro, cuando me decían qué libros recomiendas, yo no, porque no puede ser por sabiduría humana. Tiene que ser la palabra de Dios. Existen sí una cantidad de devocionales hermosísimos, pero tienes que entender que es la palabra de Dios con la opinión de la persona. O sea, que no es 100% la palabra de Dios. Entonces, ahí es cuando yo digo, si tú estás empezando a buscar del Señor, es mejor que te sumerjas en la palabra y que le pidas al Señor revelación a través de su palabra, y no te confundas ni trates de buscar la paz espiritual en cosas o en otros maestros que supuestamente te enseñan a encontrar esa paz, que al final del día no es ninguna paz, que vas a abrir un portal espiritual chimbo para tu vida, y que el único que te da la paz es Dios, es el único. Y cuando llegues allí te darás cuenta, porque ya tus días son mucho más tranquilos. También es importante resaltar
Muchas personas dicen, bueno, las personas que son cristianas todo lo tienen fácil, ya tienen a Cristo, no tienen ningún problema. Oigan, yo he tenido batallas espirituales fuertes. Apenas acepté a nuestro Señor Jesucristo, empecé a batallar. Ahí yo entendí lo que era la guerra espiritual. Yo entendí, ok, hay cosas en el plano espiritual donde tenemos que limpiar y tenemos que luchar con esto. Y todo el mundo dice, no, pero es que ya es fácil, y no es fácil. Siempre hay que tratar de enderezar nuestros caminos, pedirle a Dios, endereza mis caminos, lávame con tu sangre, haz mi corazón manso y humilde, utilízame, Señor. Pero no es así tan sencillo. Muchas personas creen como que no, bueno, la vida del cristiano es fácil, y no es fácil porque obviamente también nos toca batallar con muchas cosas que hicimos en el pasado, que gloria a Dios, Dios es tan bueno que nos las muestra para poder pedir perdón por esas cosas y seguir. Así es. Excelente. Yo quería preguntarte, ¿tienes algún versículo en específico que te ayudó con tu transformación? ¿Algún versículo que tú siempre lleves contigo? Sí. Hay uno de Apocalipsis que dice, no sean tibios, o fríos, calientes, o los vomitaré en su boca. Y eso fue justamente cuando Dios me dio la palabra y que me vino esto, o eres frío o caliente, es rudo el versículo, te vomitaré en tu boca. Yo dije, ay Señor, ya. O sea, de verdad no puedo estar en lo tibio. Claro. O soy una cosa o soy la otra, porque no puedo estar compartiendo versículos, pero entonces estoy haciendo otras cosas. Entonces para mí ese versículo fue como que, wow, el Señor me lo dijo, viene parte de mi testimonio y está allí, está en su palabra, ¿no? Eso para mí cambió completamente. Eso es como, prácticamente como que está diciendo, no seas hipócrita. Exacto. O estás conmigo o no estás conmigo. Exacto. Me encanta, sí. Ese versículo es... Otro verso que dijo el Señor en uno de los evangelios, diciendo que es preferible que ni siquiera hubieses escuchado del Señor, a que lo hayas escuchado y lo rechazaste, o lo escuchaste y de igual manera quieres vivir tu vida a tu manera. Quieres ser Dios sobre tu propia vida. Y eso, o sea, de verdad que es bastante... Nos choca bastante en nuestro corazón, en un sentido de que debemos siempre buscar la presencia de nuestro Señor. Ya tenemos la responsabilidad de seguirlo y ser obediente, como lo has mencionado. Otra cosa que yo quería mencionar, y creo que las muchachas también, es acerca de la vida familiar. Nosotros todavía no somos papás, pero ellos son papás y sabemos que tú también. Entonces, ¿cómo puedes balancear lo que es tu vida ahora espiritual con lo que es la familiar? ¿Cómo puedes preparar tus prioridades? De decir, estoy sirviéndole al Señor en todo lo que hago, pero también mi familia tiene que tener el mismo fuego que tengo yo, o cómo haces para poder ministrar o hablarle a tu familia. Mira, desde que entiendes el plan, el diseño de Dios, ya también yo sentí como que se liberó una carga en mí, porque siempre yo buscaba las cosas del mundo. Por ejemplo, siempre es el trabajo, mi enfoque estaba como, tenía mi familia, pero no veía la bendición tan grande de lo que tener a mi familia, ¿no? Y siempre era como, y mi trabajo era un tipo de trabajo que me alejaba de mi hogar, porque era viajar, cumplir con compromisos, me alejaba de quizás perderme momentos y no valorar lo que tenía. Entonces yo dije, bueno, primero Dios, ante todas las cosas, que Dios me dé la guía y la dirección de todo. Dios me dio lo más lindo, mi familia, mi esposo y mis hijos. ¿Por qué tengo que poner la mirada en otras cosas que el mundo dice que debemos ser? Si tengo la bendición de mi Señor acá, tengo mis hijos, lo que yo más desee, porque quiero estar con ellos, pasar tiempo con ellos, y también les quiero enseñar a Dios. Entonces mi niño de 3 años y medio, desde que se levanta hasta que se acuesta, porque escuchábamos muchas músicas cristianas, camino al colegio, el niño ya canta las canciones, y ya en estos días me dijo una cosa que me dejó, wow, me dijo, mamá, quiero ver a Dios. Yo quiero soñar con Dios y yo quiero ver a Dios. Qué lindo. Es un niño de 3 añitos y medio. Qué bello. Y dije, wow, Señor, tú estás haciendo la obra en él. Me ha pasado cosas con Liam que me parece que es un niño profético, porque dice, hace cosas que yo estoy orando por algo y al día siguiente me dice, oye mami, yo vi tal cosa, y yo, en su sueño, y yo, papi, o sea, yo estaba orándole al Señor por eso ayer en la noche, y el Señor lo utiliza a él porque me dice las cosas. Entonces yo digo, qué bonito cuando estás 100% con Dios, le vas transmitiendo eso también a tus hijos,
Hoy, por ejemplo, tenían que ir disfrazados de un personaje favorito de algún libro y él dijo, me quiero llevar la Biblia y yo me de pastorcito y ese anhelo de él, ¿entiendes? No viene por mí. Yo obviamente le he enseñado a Dios. Él siempre dice, mami, vamos a orar antes de acostarse, a orar en camino al colegio, me lo pide él. Me dice, pero tú repites después de mí, ya no me deja que yo ore. Entonces empieza él a orar, y cuando él ve algo malo o que no le gusta, ya por su propio discernimiento, no es porque yo le he enseñado una situación, y me dice, lo cancelamos en el nombre de Jesús. Y tú ves ese piojito atrás de mi medio diciendo eso y dices, gloria a Dios, yo sé que el Señor está haciendo el trabajo con él. También lo hago con mi chiquitico de 1 año y medio, oramos todos, leemos la palabra, discutimos, mi esposo y yo discutimos mucho sobre la palabra de Dios. Oye, ¿qué te pareció el sermón de hoy? Y eso forma parte de nuestra vida diaria, y los niños aprenden mucho con el ejemplo. Entonces, ya por esa parte que tú dices, cómo balancear. Entonces, para mí ya ha sido como lo más importante, Dios, mi familia, y yo sé que mi trabajo tiene que estar alineado para darle honor y honra al Señor. También le he pedido, le he dicho, Señor, ponme en lugares donde tú quieres que yo esté para darte todo el honor y toda la honra. Si tú sientes que me aleja de ti, quita. Y siempre se ha cancelado algo, no se ha dado un negocio, y yo digo, esto es porque Dios no quiere, simplemente que se dé. Entonces, todo lo pongo en las manos del Señor. Todo lo pongo. ¿Y te representó algún reto, alguna manera, el poder poner a Dios primero, después a tu esposo y después a tus hijos? En algún punto, ¿sí? Okay. En algún punto, no voy a mentir, porque yo siempre he sido una mujer independiente. Desde mis 16 años yo empecé a trabajar. Entonces yo siempre fui una mujer sola, viajera, independiente, súper trabajadora. Y cuando el Señor me presentó a Ender, eso fue... El Señor sabía los anhelos de mi corazón también. Yo oraba mucho por una persona temerosa del Señor. Y decía, Señor, por favor, yo no quiero sufrir más. Pongo un hombre que de verdad sea el indicado, que me valore como mujer y no me vea como la Miss o la mujer trofeo, sino que vea la esencia que tengo yo, que también se conozca que sí, hay un caparazón que quizás para algunos es bonito, porque para mí la belleza es relativa, pero que tiende mi corazón, que también yo tengo miedo, tengo angustia, tengo confusiones, o sea, normal, que soy humana, que tengo mis problemas y que no se espante con ellos, que más bien ambos podamos seguir adelante y construir lo que soñamos. Y cuando lo conocí y empezamos a hablar, era como que el Señor me lo tenía guardado a mí. Era porque perfecto. Cuando empezamos a hablar, eso era como que nos conocíamos de toda la vida. Era como que nos conocíamos de toda la vida. Estábamos en la misma página, teníamos los mismos sueños, teníamos las mismas ganas de formar familia, tener hijos, y todo se fue dando rápido. Y yo dije, wow, Señor, no, que tú haces todo realmente perfecto. Y sí, ahí entendí, no se trataba de mí. Que no se trataba ni de mi carrera, ni de mi negocio, ni de mi independencia, ni de la mujer emprendedora, y todo. Sí, está bien. Pero se trataba de lo que Dios tenía guardado, la promesa que Dios tenía para mí. Un buen hombre, temeroso de Dios, con una familia maravillosa, y que todo lo demás viene por añadidura. Primero el reino de Dios y todo lo demás por añadidura. Entonces, creo que sí tuve ese momento, pero ya. Me encanta eso que estás diciendo, me encanta, porque mientras hablas puedo ver, o sea, desde que empezaste, cómo se ve la bondad de Dios en tu vida. Amén. Y cómo se ve el libre albedrío. O sea, Él te permitió experimentar todo, pero Él te tenía sellada. Entonces tenía un propósito perfecto para ti, y a pesar de cualquier circunstancia, tú estás en el lugar que estás, sirviéndole al único y verdadero Dios, el dueño de la verdad, el dueño de la paz absoluta. Entonces es como que, wow, mientras hablas, es como que, oh my God, que bello, o sea, que bello como Dios nos guarda aún sin saber que nos está guardando, y nos permite todo. O sea, tú eres el fiel ejemplo ahorita para mí, como que tuviste todo. O sea, pudiste elegir lo que fuese. Y dijiste, yo voy
hacerlo a mi tiempo, yo lo voy a conocer a mi tiempo. Y vas hablando y se va confirmando lo que sigo pensando, porque te bautizaste en el momento que el Señor lo puso en el corazón, con la persona que Dios lo puso en el corazón. Empezaste a tomar decisiones claves en momentos claves, y yo también pasé por un divorcio, entonces por eso fue como que wow, y también oré por mi esposo. Yo dije, Señor, cuando ya tú tienes un divorcio, que ya pasas por tantas cosas dolorosas, ya tú las tienes claras. Sí. Dice, ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero repetir esto en mi vida. Yo quiero realmente un hombre que te ame, que me ame, o sea, que te ame a ti sobre todas las cosas, que me ame, que me respete y que camine conmigo en el propósito. Y aún tú sin saberlo, Dios lo tenía para ti y tú estabas allí para Él. Y ahorita podemos verlo con tus hijos, con tu vida, en lo que has decidido caminar y ser. Y de verdad, o sea, eres un testimonio andante del Señor. O sea, es hermoso lo que el Señor ha hecho contigo. Amén. Bueno, Dios tiene a todos. Él solo está esperando que nosotros tengamos ese momento de intimidad con Él para, bueno, arrepentirnos por nuestros pecados y empezar a transformar nuestras vidas. Yo jamás imaginé en ese punto que yo a veces me cuestionaba de, oye, Señor, pero yo soy una mujer divorciada, y yo quizás no he actuado de la mejor manera, quizás mi trabajo no es algo que te agrade. Entonces muchas personas creen que tenemos que ser completamente justos para ir a los pies del Señor, y por esa razón se alejan. Más bien dicen, no, yo no soy merecedor de su amor, yo no soy merecedor de su misericordia, porque yo no soy totalmente bueno. Y el Señor dice, es que he venido por ustedes. Pidan perdón, que yo estoy aquí para recibirte, estoy aquí para abrazarte, para perdonarte. Y entonces muchas personas se alejan del Señor porque creen que no han llevado una vida perfecta, no son dignos de ir al Señor. Y es al contrario, el Señor te dice, ven a mí, yo estoy dispuesto a perdonarte. Y pues nos da todo, nos da la vida eterna. No tienes nada que perder, es hacer una oración en la intimidad con Él y dejar que Él te vaya mostrando el camino. Sí. ¿Qué le dices a esas jovencitas que están buscando tantas cosas personalmente? ¿Qué le dices tú a esas jóvenes? ¿O qué le dices tú a Estefanía de 17 años? Dios. Lee la Biblia. Agárrala, aduéñate, que no te dé miedo. Yo de verdad, no busques otro libro, no busques otro camino. Ustedes no saben las cosas que me hubiese ahorrado en mi vida si hubiese leído la Biblia antes. Amén. O sea, me hubiese ahorrado tantas cosas que yo digo, Señor, ¿por qué no te conocí de más joven? ¿Por qué no tenía esa hambre y sed de ti desde más joven? Y con todo que yo crecí en una fe, ¿no? Y que quizás era una estructura, un colegio, una universidad donde se regía, que quizás por una... También lo he entendido que es una religiosidad, y no es religiosidad, es una relación con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces nunca llegué a tomar la Biblia, y quizás la Biblia está en mi casa abierta en un salmo con una ramita de olivo o algo allí en el medio, y no lo toquen, es el libro sagrado, cuidado, no, nadie pase por la sala para ni lo vean, ¿no? No hay que tener miedo, hay que tener un corazón dispuesto, que tengan un corazón dispuesto, que lean la Biblia, que el Señor está allí dispuesto a escucharte, que sé que hay muchas cosas que están de moda, que, Dios mío, que nos llevan por esta misma tendencia de redes sociales, de querer hacer lo que el otro está haciendo, pero lo mejor está en Dios, que es el único que no te va a juzgar, el único que no te va a señalar, y el único que va a perdonar tus pecados. Entonces... Es el mejor camino. Perdón la interrupción. ¿Has tenido personas que dentro de tu rubro empresarial, o tú sabes, la fama, te han contactado ahora que eres cristiana para decirte, yo quiero lo que tienes, o háblame un poquito más? ¿Cómo es eso? Oye, sí, me han dicho, es que tienes una luz diferente. Y que bueno, no sé si es una luz diferente, es caminar con Dios y es ser obediente. Y me han preguntado, mucha gente cercana, más allá que del rubro de trabajo, es como amistades que me conocen de mucho tiempo,
Estefa, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo empezaste? ¿Por dónde empezaste? Y cuando les cuento mis testimonios y les digo, oye, esto no fue de la noche a la mañana, y yo trato de ayudar a esas personas, ¿no? De mandarle la palabra de Dios, cómo vas, cómo te has sentido, has hecho tu oración. Siento que mi deber también como cristiana con otros es tratar de guiarlos, de hacerles entender por dónde es el camino, entendiendo que ellos van a tener su proceso, ¿no? Claro. Pero me quedaría mal o me sentiría mal como que guardármelo todo para mí. Yo siento que otra de las cosas que dice la gente, pero ¿por qué lo cuentan? ¿Por qué hablan tanto de Dios? Porque sabemos lo maravilloso y lo bondadoso y lo hermoso que es, que queremos que todos lo conozcan y sientan ese amor que Dios nos da. Y no nos queremos quedar guardados, no somos egoístas, queremos que los demás se unan y conozcan de Jesús. Entonces, sí me ha pasado, ha sido muy curioso y me lo han comentado también mucho en redes, como que, oye, ¿se ve un cambio en ti? No sé, yo siento que mi vida sí, mi hombre viejo murió, he cambiado muchas cosas en mi vida, muchos gustos, simplemente ya no me gustan, fue una cosa como, ya, hay cosas que antes me gustaban del mundo que hoy simplemente no, tengo el Espíritu Santo muy sensible, cuando quiero hacer algo el Espíritu Santo me dice, oye, no, entonces cuando ya empiezas a escuchar el Espíritu y alimentar las cosas del Espíritu, ya las cosas de la carne simplemente mueren, están allí. Exacto. Porque simplemente tenemos este cuerpo físico para poder hacer la voluntad de Dios en este mundo, pero uno quiere siempre agradar al Padre. Entonces, sí, lo han visto, mis amigas me lo han preguntado y yo he tratado de darles una guía. Sí, eso es importante. Nosotros, al menos en nuestra iglesia local, tenemos un área que se llama liderazgo 1 a 1, porque nos encanta hacer las cosas personales. Es decir, si el sábado o el domingo para nosotros no es suficiente, un día a la semana no es suficiente, tenemos que reunirnos con las personas en la semana, vamos a tomarnos un café. Natacha siempre, esa es su estrategia. Sí. Tienes que hablar, estás pasando por un proceso, bueno, vamos a tomarnos un café y hablamos. Claro. Porque fuimos llamados a eso, fuimos llamados a discipular. El Señor no nos llamó nada más a predicar el evangelio, a que la gente se convierta y los dejemos allí después a su suerte, sino que hagamos ese seguimiento constante de que, ok, tu alma ha sido ganada, hay fiesta en el cielo, me contenta mucho eso, pero ahora vamos a seguir, ahora vamos a buscar la santidad en el Señor, vamos a tratar de caminar este camino que es bastante difícil juntos, que es lo más importante. Entonces, ¿tienes otra cosa por ahí que agregar? Preguntarle a Estefanía. No, yo creo que ya. Sí. Ya ha respondido. Sí, es una buena pregunta. ¿Tienes algo más que agregar? No, a mí de verdad estoy bien agradecida que hayas venido. Es un honor. Pero me encanta esa convicción que tienes. O sea, ojalá muchas personas tuvieran esa convicción apenas se convierten. Y no transitar tanto tiempo en ese proceso como que dando vueltas y vueltas y vueltas en lo mismo, porque no deciden como que arrancar esas cosas que necesitas quitar para que tengas como que terminar de que ese nuevo hombre viva, que eso sea lo que refleje a Cristo. Y como quitarte todas esas cosas que si el mundo va a decir de mí, que si este va a decir de mí, y simplemente dar ese paso de hablar de Cristo, de sí, yo soy cristiana, yo acepté a Cristo en mi corazón. Y cuando nosotros damos ese paso, porque lo viví, cuando ya tú de verdad tomas ese paso y tienes esa convicción firme, Dios cambia tu vida. Total. Sorprendentemente, es una cosa, o sea, a veces uno lo explica y la gente no lo entiende. Pero es las algo cosas que de lo Dios siente. son sobrenaturales, no tienen explicación. Es un cambio, y como Dios te va dando ese crecimiento, ese entendimiento, esa sabiduría, pero toma es tener una relación con Él, el querer todos los días tener una relación con Él, aceptar su voluntad, ser obediente y que, o sea, Cristo, aquí estoy, o sea, y nada, y como siempre lo digo, qué más grande que la promesa de que cuando partamos con Él vamos a morar con Él para la eternidad. Y qué bueno que muchas personas de nuestro entorno o todas aquellas personas a las que podamos alcanzar puedan aceptar a Cristo en su corazón y bueno, y vernos allá en la eternidad con Jesús. Amén, qué belleza. No, gracias por venir, de verdad. Fue de bendición para nosotros y sé que va a ser de bendición para muchísimas personas.
Y bueno, mi amor, si quieres despedirte, porque... Bueno, muchas gracias por ver este episodio. Esperamos que les haya gustado el testimonio de Estefanía, que fue espectacular. Sí. A nosotros nos encantó. Una vez más, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, les invitamos a que compartan el episodio con sus familiares, amigos, que le den like, como le dice Beidalis. Suscríbanse y dale like. Dale a la campanita. Dale la campanita. Ender, si ves este episodio, te vamos a hacer la invitación. Así que bueno, estaríamos muy contentos de recibirte aquí en el Tabernáculo. Gracias. Bye. Bye.